Oscar, estamos aquí en México y es muy sabroso escucharte, sobre todo después de una presentación y ahora entablar contigo una conversación. Para mí es un gusto enorme y pues bienvenido aquí a Ciudad Universitaria, es como mi patria chica, la UNAM, donde he permanecido durante 50 años de maestro. Me acabo de jubilar hace poco. Te acabas de jubilar, porque como filósofo, ¿no? Sí, como filósofo. Bueno, como filósofo no me he jubilado. Ah, ok. Nada más como docente, nada más como maestro de filosofía. Está bien. De filósofo uno no se puede jubilar, la verdad. Cierto, ¿no? Con el paso del tiempo se te termina haciendo una especie de estilo de ver las cosas. Y en mi caso, pues he sido filósofo desde antes de serlo, casi desde niño, fíjate. Casi desde niño. ¿Y qué le hace ser filósofo, por ejemplo? Pues mira, me sucedió una anécdota curiosa. Hay un poeta mexicano que se llama Antonio Plaza. Yo lo leía de niño para entretener a mi mamá. Y había un poema que a mí me gustaba mucho de él. Es un poema que se llama A María la del cielo. Y en una estrofa dice: si siempre he de vivir en la desgracia, ¿por qué entonces murió por mi existencia? Si no quiere o no puede hacerme gracia, ¿dónde está su bondad y omnipotencia? Cuando estaba yo muy niño, me preparaban para la primera comunión y le pregunté esto a la monja. La monja me dio una bofetada y yo me levanté filósofo. Así empecé. Con la rebeldía, ¿no? La rebeldía... Es que es muy raro que en la doctrina te digan que Dios es todopoderoso, omnisapiente, omnipotente, omnibueno, y uno vea el mundo, que es un manifiesto de desgracias, y se supone que todo sucede por la voluntad de Dios. Entonces la pregunta que formula el poeta es, si es omnipotente, ¿por qué no puede? Y si es bueno, ¿por qué no quiere? ¿Dónde está su bondad y omnipotencia?, dice el pueblo. Pues no le hizo gracia a la monja. y desde ahí me volvió un sujeto que empezó a cuestionarlo todo. Y uno de tus más recientes libros, que es de hace como, digamos que un quinquenio, que es La rebeldía de pensar. La rebeldía de pensar, efectivamente, fíjate que ahí traté de resolver un problema que es, creo que de interés general, en qué consiste pensar. Y lo hice todavía con un poco de sentido del humor. En alguno de los pasajes, cuando estoy utilizando esta serie de reflexiones muy paralelo a Descartes, llego a un momento en el que me doy cuenta, así metido en el cogito, en el puro pensar, que no tengo certidumbre de que nada de lo demás exista. Entonces sí digo, si yo soy lo único que existe y yo tengo un determinado grado de conocimiento, pues no hay más conocimiento que el que yo tengo. Entonces se puede decir que soy omnisapiente. Y como no hay más poder que este poder que yo estoy mostrando ahora, de poder ir descifrando pensamientos, porque no conozco nada más, no admito que exista nada más que yo, pues yo soy omnipotente. Entonces digo, yo soy Dios. Y hay algo que me saca de este solipsismo narcisista, y es escuchar las ambulancias de un hospital psiquiátrico que vienen por mí. En mi libro se me permitía algunos jugueteos, y voy a explicarme en qué consiste pensar, que no es otra cosa más que relacionar conceptos, que te da una enorme agilidad, o le da más bien a tus neuronas una enorme agilidad. Todo mundo hace conexiones. El pensamiento mágico es relacionar una cosa con la otra. Hay en México un dicho popular que dice, cuando el tecolote canta, el indio muere. Seguramente alguien una vez, por coincidencia, por casualidad, descubrió que se cantaba un tecolote, se había muerto algún vecino. Claro. El pensamiento mágico hace conexiones causales. Si algo se presenta antes, lo que sigue también. Y entonces lo marca así. Alguna vez alguien seguramente danzó y llovió, y desde entonces hacen danzas de la lluvia en todos lados. Todo. Lo importante es ir determinando qué de todo lo que hay sí influye como antecedente de un consecuente. Y pensar, te digo, que es relacionar. Y no relacionamos imágenes,
relacionamos conceptos y esto nos permite una enorme agilidad. Y a veces, cuando pasamos a una fase posterior, la primera forma del pensamiento es la identificación. Uno relaciona una cosa con esa misma en una etapa anterior, dice, es la misma. La identificación es una forma de pensamiento. Y cuando tú relacionas algo con algo, pero no para ver lo que tienen de común, sino lo que tienen de distinto, descubres que a uno le falta lo que al otro no. Y ahí es donde empieza el pensamiento crítico. Todas esas reflexiones vienen de tu tarea de observación como filósofo, indudablemente, ¿no? De observación y de lector de un montón de textos. Uno en que me apoyé mucho fue uno que se llama ¿Qué es pensar?, de Martin Heidegger. Pero en fin, me metí con Karl Popper para ver cómo planteaban desde el pensamiento crítico en qué consistía pensar. Y terminé haciendo, con La rebeldía de pensar, un libro como de divulgación filosófica. No tiene aspiraciones de presentar un sistema personal ni nada por el estilo, pero sí de presentar una visión suficientemente clara para que la gente que lo lee entienda en qué consiste esto que nos diferencia tanto de los demás seres que hay en este mundo. Porque aunque ellos también relacionan, hay muchos casos en los que tú puedes ver experimentos que hacen los zoólogos, en que los chimpancés relacionan objetos para alcanzar una meta. Pero lo que sí no tienen es esta capacidad abstracta que te permite el pensamiento, que te permite el lenguaje. Tú sabes que cuando uno lee tus libros que tienen que ver con filosofía, uno ve al narrador y denota al narrador. Y estos dos más recientes libros, que son unas novelas, Nada es para tanto, Todo está permitido, dos novelas, dos formas, digamos, de ver la vida y las formas de la vida. Y este Pasado Cero, que este es el más reciente y este vamos a tocarlo por lo que justamente acababa de escucharte, ¿no? Que es el tema de la memoria. Y toda novela tiene que ver con la memoria. Y este es alguien que no tiene memoria. Sí. Entonces, pero antes de hablar de estos temas, de estos libros, hay un libro que me fascinó por lo que contaste y que espero conseguirlo, que es Las vocales malditas. Sí, pues mira, cuando decidí tomarme en serio como escritor, porque yo escribí cuando se me acabaron los pocos libros que había en la biblioteca familiar, y mi mamá ya se aburría que le leyera yo lo mismo en las tardes. Ella estaba hemipléjica y se pasaba en su silla de ruedas todo el tiempo, y yo la entretenía leyéndole. Entonces, cuando se aburría igual que yo, empecé a escribir. Inventaba cuentos o poemas para mostrárselos, y cuando estaba ya en la secundaria, ya había alcanzado una cierta pericia, y a la hora del recreo les vendía a mis compañeros los poemas con acrósticos de los nombres de sus novias, y me pagaban con tortas o con monedas o con dulces. Me profesionalicé en ese entonces y nunca dejé de escribir, pero un día sí me decidí allá hacer algo que pues pudiera mostrar la habilidad que había adquirido un poco a la sombra, siempre como estudiante o como profesor de filosofía, y me propuse escribir Las vocales malditas. Era algo que pensé que tenía que llamar la atención por fuerza. En México y en muchos países es muy difícil abrirte al mundo editorial. Las editoriales no te publican fácilmente. Eso hace un fenómeno muy curioso. Los que tienen papás escritores o tíos escritores entran más fácilmente. Pero los que son hijos de vecino, como es mi caso, pues me costó un trabajo endemoniado. Entonces pensé que más que ir a probar suerte con una novela o con un libro de cuentos, tendría que llevar algo suficientemente llamativo. Y yo había leído de niño a Enrique Jardiel Poncela. Es un escritor español humorístico. La Tournée de Dios, Perú alguna vez 11.000 vírgenes, Amor se escribe sin H, un montón de novelas que leí de niño.
Y había unos cuentos que él mencionaba como un gran prodigio, donde había sustraído una vocal. Vienen en 5 kilos de cosas, o para leer en el ascensor. En algunos de estos dos vienen esos cuentos. Y se me ocurrió que qué tal si quitaba 4 vocales y escribir solamente con una. Y empecé Cantata Satanás, desde el título, solamente con A. Abraham amaba a Sara cada mañana clara. Arrancaba la bata, la lavaba, y sigue toda la historia. Es una historia bonita en la que empiezan a pelearse, porque él es muy mal amante y ella es una mujer muy exitosa, pero en el sentido no que ha triunfado, sino que está muy excitada. Y hay un momento en el que le dice: ¿habrá raza más mala para la cama, Abraham? Y se pelean, todo escrito con A. Al final, ella le vende el alma a Satanás para hallar gran galán para la carnal falta. Bueno. Total, es una historia de un adulterio. Me salió con A, luego empecé con E, porque quería hacer cuentos monovocálicos utilizando cada una de las vocales. Salió El hereje rebelde, del que oíste un fragmento ahí en la plática. Es una parodia de Adán y Eva, en la que están Esther y Efrén, porque así se llaman por razones obligatorias, claro. Tienen que ser con él los nombres. Están platicando a propósito de lo mal que se la pasan en el paraíso. En el Edén se debe beber leche, se debe beber detergente en vez de leche. Se prenden rehenes, se debe ser decente. Y Esther no está muy segura de esto y lo invita un poco a violar la ley del lugar. Y hay un momento en el que aparece Dios, jefe de tez perenne, y les dice: dejen de entenebrecerme, seres herejes. Les generé de heces en el retrete del desdén. Les exenté de fenecer, les enseñé el deber. Me entenebrecen, seres herejes, les perderé. Ahí viene necesariamente la maldición bíblica de parirás con dolor. Me costó como 4 o 5 meses estar haciendo paráfrasis para encontrar cómo decir con E, parirás con dolor. Claro. Finalmente lo encontré, es algo así como: Esther, eres plebe del rebelde, te he de vencer, el degenere te preñe, el bebé te fermente, te prense estrecheces, Efrén te despeche, te cele, te frene. Ahí me gustó porque mejoré la versión bíblica. No solamente parirás con dolor, el bebé te fermente, te prense estrecheces, sino que cargarás a un macho para el resto de tu vida. Entonces, pasan muchas cosas. No, pero además lo interesante no es que es un juego de palabras. No, es una historia. Es una historia coherente. Al final, el diablo, el hereje rebelde los alcanza y les dice: Esther, Efrén, espérenme, serénense. Perder el Edén es el destete. El jefe es endeble. Depende del creer, del tenerle fe. Dejen de temerle. Bésense, deséense, desde este mes se pertenecen, les pertenece el excedente. Estrenen el entender rebelde. Bésense. Hay todo un mensaje ahí subversivo y escrito con él. Y así con cada vocal: Mimi sin bikini, Los locos somos otro cosmos, Un gurú vudú. Esos cuentos los publiqué y empezó mi trayecto de escritor experimental, buscando siempre encontrar alguna modalidad extraña para no solamente contar, sino contar con algún artificio, ya fuera formal, estructural, temático. En fin, he hecho muchas cosas por esa vertiente. Y te fuiste por el periodismo, ¿no? Te fuiste en el periodismo hice una cosa muy bonita. Ajá, a ver. Fíjate, lo que distingue el periodismo
de la literatura Sí, es que en el periodismo debe de haber veracidad totalmente. y en la literatura debe de haber verosimilitud. Exactamente. Cuando tú mezclas estos dos géneros, el periodismo y la literatura, se hace un híbrido muy peligroso. Porque por un lado puedes utilizar los géneros periodísticos, el reportaje, la reseña, la entrevista, el artículo de fondo. Pero si lo haces con los contenidos de la literatura, o sea, con las ideas locas que te da la imaginación, y las presentas como si fueran reportajes o hechos reales, se provocan unos efectos tremendos en la gente. Por ejemplo, Mira, en alguna ocasión se me ocurrió que ya ves que las culturas siempre llegan, los conquistadores, y sobre el templo principal de la anterior montan un iglesia. templo nuevo. sí, En México, en el Zócalo, encima de lo que era el templo mayor, que era el asiento principal de la cultura azteca, de la náhuatl, montaron la catedral. Y a mí se me ocurrió que debajo del templo mayor había otra cosa. Y me inventé un sótano con objetos satánicos debajo del templo mayor, que tenía una antigüedad que superaba con creces la antigüedad del templo mayor, que eran 18,000 años. Y lo demostraba con carbono 14, argón 16, con todos los métodos estratigráficos de la arqueología para datar la época. Y se trataba de una especie, de una piedra monolítica horadada a la que le habían quitado todo el interior, dejando solamente el cascarón. Y ahí había un altar para los sacrificios y un montón de objetos que recordaban los cultos satánicos. Yo publiqué esta nota diciendo que además, cuando yo había sido testigo del descubrimiento y al descubrirse la antigüedad y el que esto pusiera en riesgo la identidad de los mexicanos, porque no había ningún antropólogo o arqueólogo que pudiera dar una explicación de por qué este antecedente, y que habíamos todos los que habíamos estado ahí convenido mantener silencio hasta que encontraran alguna explicación razonable. Y unos periodistas irresponsables habían dado a conocer la noticia. Yo simplemente explicaba lo que había pasado en el descubrimiento original para tratar de detener la curiosidad malsana de los lectores del diario. Así presenté el artículo. Se armó un escándalo terrible. Fueron filas y filas de personas a querer ver el templo satánico. En ese entonces hay un arqueólogo muy importante en México, que es Eduardo Montes Moctezuma, que fue el que hizo la excavación y fue después director del Templo Mayor durante muchísimos años. Y cuando él estaba como director, le tocó tener que vérselas con mis lectores porque exigían ver ahí. qué maravilla. Hice muchas cosas de estas. En algún momento se me ocurrió inventar a una modista que había logrado descubrir cómo se podía imprimir en la ropa el holograma. Y entonces se dedicaba a hacer una línea de corsetería fina. Por ejemplo, había una muy bonita de Atrévete, eran unos calzoncillos con una camiseta, pero gracias al holograma se esculpía la silueta. Y un gordo espantoso podía parecer una mujer escultural preciosa. Y había algunas cosas más poéticas. Por ejemplo, hay un poeta mexicano que dice: vuela un ave al final de tu pecho. Imagínate una camiseta con un ave que se adentrara dentro del pecho, pero por la perspectiva que permite el holograma. Bueno, los de un centro comercial muy importante me localizaron para ver si yo los ponía en contacto con la modista que había hecho este descubrimiento, y me sobornaron con un montón de desayunos. Afortunadamente no con dinero, porque nunca los puse en contacto. Está bien. Hice mucho tiempo esto que se llamaba ucronías. Ese uso, ese manejo del humor, porque al final estás haciendo un manejo, digamos, descarnado del humor. Pues es que sí, es una rama que a mí me interesa mucho.
El humor tiene como elemento básico despertar en el interlocutor un deseo malsano que tenemos de crueldad todos de manera innata. Cuando se maltrata a alguien suavecito, 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 es posible que alguien se ría. ¿Qué es lo que pasa con los payasos? Uno sabe que por más que le dé martillazos, el martillo es de hule y no le pasa nada. Y ahí un poco es la repetición del acto lo que provoca la risa. Cuando el maltrato se excede y se pasa de la raya, hay una reacción en la que uno se estaba riendo y luego se te queda congelada la sonrisa. Es la risa congelada del humor negro. Me interesa mucho a mí el humor negro porque es una manera de despertar la conciencia. Eso es, nada es para tanto, todo está permitido. En estas novelas lo meto a fondo el humor negro, fíjate. Son novelas picarescas y la picaresca justamente tiene este sentido. Si tú piensas, por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, el personaje sufre cuando el maldito cura lo tiene muerto de hambre y él tiene la única llave para abrirle a la cena. Cuando finalmente este muchacho lo lleva al precipicio y le dice, aquí está cerquita el otro lado, y lo tira al barranco. Hay ahí un gusto de humor cruel, humor negro. Claro. Y me interesaba el género de la picaresca, son novelas pícaras, aunque son de picaresca posmoderna, le pusieron ahí en la portada. Posmoderna. Picaresca posmoderna. Me gustaba porque fíjate que permite una burla tremenda de la sociedad en la que el personaje aparece. Es el mundo corrupto, terrible que está detrás como telón de fondo. Y los dos personajes de ambas novelas, Gabriel en Nada es para tanto y Gabriela en Todo está permitido, son un pícaro y una pícara que se meten al mundo de la prostitución. Y el contexto en el cual aparecen es brutal. En el caso de ella, por ejemplo, ella se inicia en esto porque hay una especie de secretario de Estado que hace fiestas privadas con muchachas a las que les hacen exámenes, no solamente conocimientos, sino exámenes médicos para que formen parte un poco del ambiente. Y me permite pues hacer una crítica terrible de la corrupción de la política mexicana, sobre todo de esos años. Claro. Y Pasado Cero. Ah, ese es otro cuento. Mira, porque además eso de Pasado Cero, cuando a uno como lector dice Pasado Cero, es decir, no hay nada. O todo comienza, o todo empieza. Es la historia de un amnésico. Es un muchacho, suponte tú, de unos 30 y tantos años, no se sabe bien, pero más o menos por esa edad, por la conducta que tiene y demás, que de pronto despierta en un aeropuerto, en el aeropuerto de Madrid, ahí en Barajas, y no sabe quién es. Se ve en el reflejo de la ventana, descubre que hay una mujer ahí, se asombra un poco, se levanta para ir al baño y echarse agua y al mojarse el cuello se encuentra un cordón, lo jala, saca una bolsita con 5 pasaportes, distintas identidades, el maletín que tenía sobre las piernas cuando despertó, lo abre, está lleno de euros, entra al baño y descubre que no es mujer, sino que es hombre, que viene disfrazado, maquillado y demás, y cobra conciencia de que pues seguramente está en problemas, que lo andan persiguiendo, que el dueño del dinero, que él tiene muchas identidades, y ahí empieza la aventura. No sabe quién es. Y lo que quise conservar durante toda la novela es este no saber. Yo no sé quién es el personaje, él no sabe quién es, el lector tampoco se va a enterar quién es, pero durante la lectura te vas a entretener muchísimo, te vas a pasar muy bien en un montón de aventuras, porque es un thriller de recorrido por un montón de ciudades europeas, y luego cuando regresa a México le suceden otra serie de aventuras, pero el problema que me propuse fue trabajar con un personaje
que estuviera hueco. Lo único que tiene es una gran capacidad deductiva. Razona perfectamente bien, pero no tiene ingredientes. Unos cuantos recuerdos por ahí. Incluso hay un detalle curioso en la novela. Cuando él anda en Sevilla, por ahí, va a dar a una librería y ahí descubre un globo terráqueo. De pronto se sorprende mucho porque se da cuenta que uno de los pasaportes que había encontrado originalmente decía Canadá, pero Canadá no le resultaba nada familiar. Y cuando ve el mundo y se da cuenta que encima de México hay otro país y encima de ese está Canadá, dice, caramba, mi desmemoria incluso afecta hasta mis recuerdos más básicos, porque él tiene la imagen de América como el escudo de la universidad. Mira, si hacen un acercamiento, empieza desde México hacia el sur. Es como Latinoamérica. Y de ahí deduce que así como se le pudo haber olvidado un cacho del mapa, un pedazo del mapa, a lo mejor también hay algunos sentimientos que él no es capaz de leer en los demás. Él lee la simpatía, la antipatía, pero ¿qué tal si existe algún tipo de sentimiento del que no tiene noticia? Y empieza a desconfiar todavía más de sus dotes para poder leer el mundo. Y esto es, por supuesto, parte de lo que lo va metiendo en unos enredos divertidísimos. Esa es la novela. ¿Qué te hace diferenciar y por qué trabajas esto del humor? ¿Qué hay dentro de la literatura mexicana? ¿Hay algún referente o es contrario del referente? Mira, la literatura mexicana, y como platicamos hace un rato, creo que en buena parte también la venezolana y en general la literatura mundial, son más frecuentes los autores serios que escriben tragedias que los autores que hacen reír. Son contados con los dedos, en México al menos. Hay uno sobrenatural, que es Jorge Iván Goitia, que es un gran escritor, divertidísimo en todas sus obras. Hay otro más que es Marcos Almazán. De los más recientes está Enrique Serna, y en alguna obra solamente, pero son poquísimos. Si tú buscas no sé, en Juan Rulfo, algo que te haga sonreír, lo puedes demostrar fácilmente porque solamente tiene 2 obras, ¿no? Llano en llamas y Pedro Páramo. Es una literatura muy seria. Si lees a Carlos Fuentes, pues es un recorrido exhaustivo por toda su literatura y pues, son textos serios, muy serios. Y es una cosa que aqueja, te digo, no solamente a la literatura mexicana, sino yo creo que mundial. Son pocos los que se aventuran en ese género. A mí me empezó a llamar la atención, fíjate que como filósofo, porque descubrí a un autor que es una maravilla, que es Voltaire, cuya principal arma de argumentación es la reducción al ridículo. Así como existe la reducción al absurdo y un montón de estrategias para poder derrumbar el pensamiento ajeno, Voltaire empleaba el humor como una fulminación de la tesis filosófica que quería refutar. Uno lee la monadología, el discurso de metafísica de Leibniz, y llegas a una versión perfectamente coherente de que estamos en el mejor de los mundos posibles, de que esto tuvo que ser dicho así porque Dios solamente pudo haber elegido el mejor, no pudo haber elegido uno menos perfecto, este es el mejor de los mundos posibles. Y en la novela de Voltaire, que se llama El Cándido, un maestro de filosofía le está explicando a Cándido, que es su alumno, el pensamiento de Leibniz. Nada más que los atrapan los moros, se los llevan y los ponen en el potro de la tortura. Y mientras los están estirando, así con un dolor terrible, el maestro Pangloss le dice: estamos en el mejor de los mundos posibles. No hay un argumento racional que sea más eficaz para derribar a Leibniz que lo que hizo Voltaire.
Y descubrí que el humor era un arma extraordinaria y que al servicio de la literatura podía producir unos efectos buenísimos. Unos efectos sobre todo de subversión. Como todo lo que he escrito ha pretendido ser subversivo, porque este mundo como está no me gusta. Quisiera que cambiara a uno mejor. Pues lo trato de dinamitar con carcajadas. Cosa que es extraordinaria. Gracias, Oscar, por permitirnos reírnos un poco en la forma del libro. Raúl, pues para mí es un honor, un gusto estar contigo, volvernos a ver y ahora acá en mis tierras. Mucho mejor todavía, ¿verdad? Cuídate de los sopes y las memelas y un montón de cosas callejeras porque no estás capacitado para resistir la cantidad de amibas que hay por aquí. No, sí, me he estado cuidando, no te creas, aunque mis compañeros que están conmigo son muy valientes. Que se cuiden. Que se cuiden. Gracias. Gracias, Raúl. Dígame, mis libros son flacos, siempre son flacos. Claro, no, pero está bien. Y ahora él me está diciendo que yo le dije... ¿Cómo mandaste esto para el premio de Alonso Gallego? ¿Qué fecha es? Todos nuestros programas, hay algunos que son muy graciosos, ¿no? Pero generalmente son todos Muy serios, muy serios, porque además todos quieren parecer serios. No, conmigo no va a haber eso. Entonces, es una, digamos que es lo más natural en todo el mundo, en querer decir cosas serias con cara circunspecta. Sí, no. Yo te estás contando cosas serias, pero muerto de la risa.